Queridos hermanos y hermanas, estamos terminando nuestro culto de alabanza y adoración en este domingo 28 de marzo, último domingo de este mes del año 2021. Así que la gracia de Dios nos acompaña a todos como iglesia y juntos nos acercamos al texto de Primera de Corintios, capítulo 15. En el versículo 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¡Qué palabras del apóstol Pablo! Vemos que la credencial más importante del apóstol Pablo como apóstol era que fue un testigo presencial del Señor Jesucristo resucitado, como vemos en Hechos capítulo 9. Él dice ahí abortivo, que significa el suyo fue un caso especial. El apóstol fue específico y especial. Los demás apóstoles vinieron a Jesús en persona. Pablo era de la generación siguiente de creyentes. A un Cristo se le apareció. Como fariseo celoso, Pablo llegó a ser enemigo de la iglesia cristiana hasta el punto de capturar y perseguir a los creyentes. Esta es la razón por la que se consideraba indigno de ser llamado apóstol de Cristo. A pesar de ser el más influyente de los apóstoles, Pablo era profundamente humilde. Sabía que había trabajado duro y que había logrado mucho. Pero esto debido a que Dios derramó su gracia sobre él. La verdadera humildad no radica en convencerse de que uno no es válido, sino que Dios obra en nosotros. Es mantener la perspectiva de Dios en quienes somos y también reconocer su gracia en el desarrollo de nuestras habilidades. El apóstol Pablo manifiesta haber trabajado más que los demás apóstoles. Esta no es una declaración vanidosa, porque sabía que su poder procedía de Dios y que no le importaba. A él no le importaba quién trabajaba más, si él o los demás. Él reconoce que él trabajó mucho. Debido a su posición prominente como fariseo, la conversión del apóstol lo hizo objeto de una mayor persecución en comparación con los otros apóstoles, siendo esta la razón por la que trabajó quizá más fuerte en la predicación del mensaje evangélico, del mensaje cristiano. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice. Él reconoce que la gracia de Dios ha dado y ha hecho posible ser lo que Él es. Él dice y repite que por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos. Y él reconoce, no yo, sino la gracia de Dios en mí, el poder que Dios opera en mi vida. Esa gracia de Dios en la Biblia se usa para descubrir algunos de los principales atributos de Dios. La gracia de Dios es la cualidad que Dios da a los hombres y a las mujeres. Es el don que trasciende lo natural y es inmerecido. Dios se complace de dar la gracia. Más allá de la gracia de la salvación está el poder de hacer lo que seríamos incapaces de hacer con nuestras propias fuerzas. Es la manera de Dios de dotar a los creyentes con talentos y habilidades que reflejan el poder de Dios, no el poder del hombre. Es la esencia de Dios en el cristiano, en el creyente. Es lo magnífico, es lo extraordinario, es lo que para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Es el lugar donde se viste de un poder único. El apóstol Pedro nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo
os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando sufrimos, sentimos a veces como que el dolor nunca termina. Pedro les muestra a esos cristianos fieles la perspectiva más amplia. En comparación con la eternidad, su sufrimiento durará solo un poco de tiempo. Algunos de los que escuchaban al apóstol Pedro serían establecidos y fortalecidos en el transcurso de la vida. Otros serían librados de su sufrimiento mediante la muerte. Todos los seguidores fieles de Dios, sin embargo, tienen asegurada una vida eterna con Cristo, donde no habrá sufrimiento. Leemos en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 4. Así que la gracia de Dios, esta palabra se usa para indicar el favor gratuito o inmerecido de Dios al hombre. El apóstol Pablo en Romanos nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Por su gracia, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pablo les recuerda el evangelio que les predicó y que ellos creyeron. Ese evangelio los rescató, y a menos que se aferren a lo que Pablo les había predicado, su fe es en vano. Es decir, vacía. Tenían que creer y aferrarse a la fe. Pablo no les había inventado, esto no lo había inventado él, sino que les había transferido a ellos lo que él mismo había recibido del Señor. Y lo había recibido de primera mano. De primera importancia para él era la muerte de Cristo por nuestros pecados. Hecho que era cierto, porque ya en el Antiguo Testamento se hablaba de la obra del Mesías en Isaías 53. La muerte y la resurrección del Mesías al tercer día también era el tema del Antiguo Testamento, y lo vemos en el Salmo 16 y otros textos. También en el tiempo de Pentecostés, ahí aparece esa venida del Espíritu. El Señor Jesucristo tiene preparado para la humanidad la salvación y la vida eterna. Este Jesús, que en su niñez crecía en la gracia también, como dice el texto, el Evangelio de Lucas, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este capítulo del Evangelio de Lucas nos muestra que, aunque Jesús era especial, que lo era, porque era Dios encarnado, era un ser teantrópico, 100% Dios y 100% hombre. Pero Dios, manifestado en cuerpo de hombre, también tuvo esa niñez y tuvo una juventud. Y fueron normales. En términos de desarrollo, era como nosotros. Creció física y mentalmente, se relacionó con otros, y Dios Padre le amó también. Tuvo una vida humana íntegra y equilibrada. No cometió pecado, porque era Dios, aunque fue tentado por Satanás, pero él no pecó. Así el desarrollo fue importante para Jesús y debiera serlo para todos los creyentes. Desarrollar armoniosamente cada uno de estos campos básicos, físicos, mentales, sociales y espirituales. La gracia de Dios conmigo, dice el apóstol Pablo en el texto que leíamos al principio de 1 Corintios. La gracia de Dios conmigo. Qué importantes palabras dice el apóstol. La gracia de Dios conmigo ha hecho posible que yo sea lo que soy. Esa es la gracia que todos y cada uno de los cristianos
debemos considerar, tenemos que aprender, tenemos que desarrollar y crecer en esa gracia. El apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18, antes bien, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la importancia vital para el cristiano y para la Iglesia. El apóstol Pedro acaba su breve epístola de la misma forma que empezó, exhortándonos a crecer en esa gracia, en ese conocimiento del Salvador, conociéndole cada vez más, integrándolo en nuestras vidas, sintiendo que somos sus hijos y que Él es todopoderoso en nosotros. Nos queda quizás todavía mucho camino por recorrer. Si cada día encontramos formas claras de acercarnos más a Cristo, estaremos preparándonos para defender la vida en todas y cada una de las circunstancias. El apóstol Santiago, en el capítulo 4, versículo 6, dice que Dios da gracia a los humildes, pero el orgullo nos hace egocéntricos y nos lleva a pensar que tenemos derecho a todo lo que podemos ver, tocar o imaginar. Crea deseos codiciosos de obtener más de lo que necesitamos. Sin embargo, podemos y debemos librarnos de estos deseos egocéntricos al humillarnos delante de Dios, tomando conciencia de que lo único que necesitamos es su aprobación, la aprobación de Dios de nuestra vida cotidiana. Cuando su Espíritu Santo nos llena, nos damos cuenta de que las atracciones seductoras del mundo no son sustitutos baratos, son solamente miseria que no debemos tener en cuenta, porque Dios nos ofrece una salvación, una vida eterna, una vida distinta y diferente, ese don inmerecido que el apóstol Pablo nos dice en Efesios, que por gracia sois salvos, y esto es por medio de la fe, y no es de vosotros, es un don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para las buenas obras, las cuales Dios prepara de antemano para que estemos en ellas. Esa gracia de Dios nos alcanzó a todos los que por fe hemos creído en el Señor Jesucristo, como nuestro Salvador personal. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, hoy acércate con fe a Él y pídele el perdón de tus pecados y recíbele en tu corazón. Así la gracia de Dios te puede alcanzar también a ti. Recordamos, por tanto, nuestro texto específico de 1 de Corintios. Recordamos al apóstol Pablo que dice que esa gracia de Dios, que por esa gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, sino más bien todo lo que he hecho es gracias al poder de Dios que opera en la vida del apóstol. Asimismo decimos como cristianos y como iglesia. Para el apóstol Pablo era importante reconocer el desarrollo de la gracia de Dios en todo lo que hacía. Él se esforzó para estar en el lugar que le correspondía en todo momento, porque fue guiado también por el Espíritu Santo. Él fue fiel y permanente. El mismo Jesús crecía en esa gracia de Dios. Y ahora, el mismo Señor Jesús también nos justifica a nosotros por la fe, teniendo paz para con el Padre, por medio de el Señor Jesucristo, en quien siempre podemos tener esa entrada a la fe de esa gracia de Dios, a ese poder, a esa gloria de Dios, en la esperanza de que somos sus hijos. Dios nos invita a acercarnos con toda confianza al trono de la gracia. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará a experimentar la multiforme gracia de Dios.
en una variedad de circunstancias tales como la salvación, la santificación, el servicio e incluso en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. Esa gracia de Dios cae en nosotros como poder salvífico. Esa gracia de Dios no tiene límites y concede la salvación a todos los que se acercan a Dios a través de Jesucristo. Esta gracia nos lleva al establecimiento completo con nuestro Dios, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en el Señor Jesucristo. Él mismo nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a ser así, a tener esa gracia de Dios, a tener ese poder de Dios en nosotros y a vivir en la confianza de que el poder de Dios y la gracia de Dios se manifiesta también en nuestras debilidades. Que así sea. Tengamos una oración para terminar. Padre amado, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, oh Señor, porque viniste a nosotros para darnos salvación y vida eterna. Y gracias al Señor Jesucristo, que tú has hecho posible que estemos en tu familia, que pertenezcamos a tu iglesia y que seamos hijos tuyos. Te doy gracias por todo ello, oh Dios. Te pido también por aquellos que no te conocen, que tú les sigas hablando al corazón y que ellos puedan recibir al Señor Jesucristo en sus vidas como su único y suficiente Salvador personal. Te lo pido dándote gracias en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, que seáis muy felices.